Efemérides de hoy, viernes 19 de febrero. Vamos hasta 1915, porque en el marco de la Primera Guerra Mundial empieza la que sería pues, la batalla que terminaría con la carrera política hasta ese momento, de Winston Churchill, y que sería pues, un punto de inflexión de la relación de Nueva Zelanda y Australia, de las puertas del Anzac, la batalla de Galípoli. Esto es pues, una lengua de tierra, una especie de ensenada más bien, en el área en Turquía, en ese momento parte del Imperio Otomano. La teoría de Churchill era que las fuerzas podían entrar por Turquía, decía que era la panza floja de Europa, y seguir hacia Austria y Alemania, y tomar a los imperios centrales por la parte más débil. Pero ¿qué va? En las playas de Galípoli había un coronel en ese momento de los más férreos, quien posteriormente se convertiría en el padre de la Turquía moderna, pues el coronel Mustafa Kemal, la historia lo conoce como el Atatürk, el padre de la Turquía. Él dijo un discurso, yo creo que de los más sencillos: yo solamente les pido la muerte a mis soldados. De las fuerzas del Anzac, pues en Galípoli hay una película muy buena, por cierto, que se protagoniza por un muy joven Mel Gibson, llamada a sí mismo Galípoli, y muestra pues la odisea que fue 9 meses sin agua, tomando su propia orina, pues, con muertos regados en toda la playa, obviamente que traía las consabidas enfermedades. Y ahí, bueno, esa es una odisea. La playa de Galípoli hoy es un monumento importante de la Turquía moderna, y que, pues, en Australia y Nueva Zelanda es casi palabra sucia, sobre todo porque estos soldados neozelandeses y australianos, después de que terminó la guerra, demoraron casi 1 año y medio en volver a su tierra, pues los kiwis, como les llamaban, y se preguntaban, ¿nosotros qué hacemos aquí? Si nosotros vivimos al otro lado del mundo exactamente para no tener que ver con estos trepaquesube europeos. Vamos a 1941, porque seguimos hablando de guerra, y un día como hoy se crea una de las fuerzas más eficientes, no solamente porque tenían al frente a un gran general, al gran héroe de Conrad en la invasión francesa, sino que era Irving Rommel, sino que eran pocos. El Afrika Korps no tenía más de 150.000 tropas, y miren lo que hicieron, es decir, casi toman el canal de Suez, que eso hubiera sido la gran puñalada al Imperio Británico. La cosa fue que los ingleses, en tal vez una de las grandes batallas más importantes de la Segunda Guerra Mundial, que es la batalla de la Alameía, entendieron que era una batalla muy parecida a la Primera Guerra Mundial, es decir, de muchas tropas a bayoneta calada, y los alemanes pues se quedaron sin gasolina y tuvieron que robarle la gasolina a los italianos y salir pues en estampida hacia Libia. Pero lo importante es todo lo que se hizo con este pequeño ejército. Irving Rommel, después de la toma de Tobruk, pues se le asciende a mariscal de campo, se convierte en una especie de héroe, de trofeo que Hitler exhibía. Él era un nazi convencido, es decir, quien ponga a Rommel como la monja de la caridad que han querido ponerlo, bueno, era un gran estratega militar, pero un nazi convencido. Bueno, su secreto, tomar té. Dice que el té te aliviaba de estar tomando agua todo el día en el desierto. Además tenía una rutina muy particular y unos intercambios de cartas, sobre todo con Montgomery, que como le dije hace unos días, pues el general Eisenhower cortó de raíz. Vamos a 1941, porque en nuestro país, hablando de la Segunda Guerra Mundial, un día como hoy, el presidente Arnulfo Arias pues toma una de las decisiones que a la larga le terminaría tomando el puesto. Bueno, en el libro Las guerras del general Zoilo Gutiérrez explica un poco la relación pues, filo-alemana que tenía Arnulfo Arias. Bueno, Hitler le regaló una imprenta, y toda la concepción que tenía él del nacionalsocialismo, sobre todo en la parte social y económica. Bueno, Arnulfo se opone a que Panamá ceda sitios de defensa más allá de su presidencia. Pues en 8 meses después estaría votado de la presidencia. Y su sucesor, Ricardo Adolfo de la Guardia, cedería estos sitios que tratarían posteriormente de mantener a través del Tratado Filo-Heinz, que la generación de oro de 1947 rechaza rotundamente en las calles, y que pues provoca una crisis de gobierno, que tuvo que salir alguien que se movía muy bien tras bastidores al frente
como Enrique Jiménez a dar la cara y decir, señores, yo asumo toda la responsabilidad de esto. Vamos a 1943, porque seguimos en la Segunda Guerra Mundial, y es que vamos hasta Túnez. Ahí comienza la batalla del Paso de Catherine. ¿Y por qué es importante esta batalla? Porque es la primera vez que el ejército de Estados Unidos entra en la batalla en la Segunda Guerra Mundial de forma desastrosa. Tan desastrosa, bueno, que el Paso de Catherine le echaron la culpa a un general inglés que estaba al mando, las tropas americanas pues salían corriendo al primer tiro, y es lo que hace que Eisenhower tome la decisión de poner ese séptimo ejército al mando de uno de los generales más eficientes y también un gran estratega, o más bien un táctico como lo era George Smith Patton Jr. Vamos a 1945, porque hablando del ejército de Estados Unidos, hoy empieza una de sus grandes batallas. Esta foto es de Okinawa. Hoy empieza la batalla de Iwo Jima, aquella Iaoto se llama en japonés, con el monte Suribachi en el fondo, esa pequeña isla defendida por solo 20.000 alemanes, por 20.000 japoneses. Los americanos llegaron en 30.000, pues al frente del loco aullador, le llamaban al general Holland Smith. Bueno, Suribayashi, que era el comandante japonés, descrito magistralmente por Clint Eastwood en dos películas que son una verdadera maravilla. La Carta de Nuestros Padres, que es la parte japonesa, que es en japonés totalmente, dirigida por Clint Eastwood, y La Bandera de Nuestros Padres. Bueno, ¿por qué? Porque ahí se tomó esta foto. La foto de Joe Rosenthal, que es la segunda foto, por cierto, de la toma de Iwo Jima. Hay una canción de Bob Dylan llamada La Balada de Ira Haynes. ¿Por qué? Porque Ira Haynes era un indio navajo, que es el que tiene, uno de los 7 que están colocando esta bandera. Esta batalla provocaría, es una de las razones por las cuales Estados Unidos tiraría la bomba atómica para rendir a Japón. ¿Por qué? Porque tanto aquí como en Okinawa, que es la siguiente batalla, el mayor manicomio de la historia, le llegaron a decir, pues el ratio ese que ellos decían de que por cada americano morían 10 japoneses se invierte. Pues aquí murieron hubo 24.000 bajas americanas, incluyendo 7.000 muertos, y Japón, pues, del destacamento solamente se rindieron 216. En Iwo Jima, en Okinawa, fue peor. Por eso, imagínense lo que voy a hacer la Operación Olimpia, la invasión de Japón, 1,5 millones de muertos americanos, se pronosticaba. Por eso fue que se cede en las conferencias de Yalta tan fácilmente a los rusos entrar en la guerra, más bien en la conferencia de Potsdam, para poder que ellos también aportaran gente a la invasión de Japón, por la cantidad de muertos que había. Esto termina, Harry Truman tomando la decisión de que la mejor forma era hacer 2 actos rápidos para ver si la guerra terminaba. Vamos a 1993, porque poco a poco, y hoy pues hace casi 30 años, Stalin, en esas grandes paranoias que tenía, él es el inventor de los servicios secretos soviéticos son los inventores de aquella teoría de que Hitler se fue a la Argentina y que los nazis hicieron una especie de gran colonia en Argentina. Todo eso era, pues incluso él le preguntaba a sus propios generales, a Zhukov, que escribe en sus memorias. Stalin una vez me preguntó, ¿y dónde está Hitler? Yo le dije, si no lo sabes tú, menos yo. Un día como hoy, en ese descongelamiento de toda la información que tenía la Unión Soviética, ellos aceptan que tenían partes del cráneo de Hitler. Sí, él murió en el búnker, punto. Y ahí, pues, este fragmento de cráneo encontrado es lo que da la certeza de que ellos siempre supieron dónde estuvo Hitler y era, pues, lo poco que quedaba de él en un archivo, pues, olvidado, Dios sabe dónde, allá en el Kremlin. Vamos a 2008, porque un día como hoy, Fidel Castro renuncia a la presidencia de Cuba. Él dijo que no se iba a ir hasta que todos los niños cubanos comieran. Fue lo que dijo en 1960. No sé si los niños cubanos comerían 58 años después, o 48 años después, pero la cosa es que un día como hoy, él cede el poder y se lo da a su hermano, Raúl, y que, pues por problemas ya de salud, pues cede el poder, y Raúl, obviamente se lo deja a su yerno, algunos años después. Cosas del Caribe.